Seguimos. Entonces en la próxima escena, las próximas escenas son todas las escenas que van a acontecer en este reencuentro de amistades de Paul y de Irene con sus amistades de toda la vida. Aparece la música significativa de ellos, esa música que a ellos les ha marcado sus juventudes. Aparecen los recuerdos de sus historias. Aparecen distintas canciones muy, muy bellas, muy, muy, muy lindas. Knocking on Heaven's Door, golpeando las puertas del infierno. Aparece algo que para mí es muy interesante, que es la curiosidad de Lea. Ella es la que va preguntando, ¿y cómo se conocieron? ¿Y a qué se dedicaron? ¿Y cómo eran esas cuestiones de música? Es decir, aparece la curiosidad de Lea por todos ellos, que a mí me parece que es muy, muy interesante, porque digo, el amor, los vínculos amorosos también solamente se pueden constituir conociéndonos más en profundidad, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí obviamente que va a emerger algo que es del orden de lo doloroso, y que en todas estas escenas de la película se veía, se percibía, perdón, tengo que poner el cronómetro, ahí está, se percibía que en Paul generaba como algo que era del orden de mucha incomodidad estas presencias. Es decir, va de nuevo, ojalá los seres humanos fuéramos sencillos. Ojalá. Bueno, no. Si fuéramos sencillos, los psicólogos no tendríamos trabajo, así que está bueno que seamos lo que somos. En Paul no es solo incomodidad, es ambigüedad. Es decir, en Paul ver a todos estos compañeros de vida que están llegando, les está moviendo justamente algo muy grato de sus vidas y de su historia y de su pasado, y al mismo tiempo algo muy doloroso, que es lo que ahora se va a evidenciar en esa escena, ¿sí? Porque digo, si fuéramos sencillos, no lo somos, entonces hay una cosa como un doble juego. A él se le están moviendo emociones ligadas a un pasado, que son muy intensas, que son muy significativas, que lo siguen posicionando ante la mirada de sus nietos de una manera más atrayente, de una manera más atractiva. Eh, Está claro que en Irene todo este reencuentro es de un goce enorme, entonces él también está atrapado en el goce que le significa a su señor, en el placer que le significa para su señor este reencuentro, pero igualmente eso no le impide que él necesariamente se esté reconectando con un dolor que es el dolor de la pérdida de su hermano. ¿Sí? Vieron que en esa escena eh, los, este grupo de amigos en algún momento como que los jóvenes le dicen a ustedes ni se les ocurra meterse con el mundo de las drogas. Y Adrián dice algo así como, bueno, pero ustedes se metieron en ese mundo y acá están todos. Y uno de ellos dice, no estamos todos. Lo cual da a entender justamente de que la muerte del hermano de Paul, que se llamaba Manu, quizás, yo por lo menos es lo que deduzco de la película, también fue producto bueno, de la imprudencia, fue producto de ese estilo de vida que conllevaba los riesgos enormes que conllevaba, y que posiblemente tal vez hasta ha tenido mucho que ver con el motor de que en la vida de Paul y de Irene cierto modo de vida fuese parte también de un pasado, y que quedara en el pasado, y que en algún punto se transformaron en personas maduras y adultas en que se transformaron. Pero digo, cuando emerge esa historia, es decir, la muerte del hermano, bueno, ahí tenemos como un momento en donde de nuevo yo creo que son momentos muy lindos de lo que le está pasando a Paul, porque en nuestra película evidentemente que el personaje
que mayor transformación va a presentar desde la primera escena a la última es él, por toda la movilización que está teniendo de los dramas familiares en términos de lo que pasó con su hija, pero también en términos de lo que es una historia más larga aún, la constitución de su vínculo amoroso, la pérdida de un hermano, cosas tremendamente difíciles de manejar para alguien que además hace de su identidad una expresión de dureza, una expresión de fortaleza, que lejos de ser real, está constantemente cayendo y cayendo como una cáscara que en realidad no es más que eso, que una cuestión como muy defensiva, muy defensiva. A mí siempre, bueno, típico de los psicólogos, pero todas esas estructuraciones como más de fortaleza, que sabemos que son como más defensivas, es como, es como que siempre hasta es un éxito terapéutico si de repente en una sesión de terapia una persona puede largarse a llorar desenfrenadamente. Si un psicólogo diría, bien, lo hice llorar. Y no es que sea una expresión de sadismo, sino que al contrario, digamos, es decir, justamente los aspectos más humanizantes nuestros tienen que ver en esos momentos en donde nos podemos conectar con emociones muy profundas o con sentimientos que han anidado y que han estado reprimidos durante muchísimo tiempo y que quizás uno no logra percibirlo en la vida cotidiana, porque hay cierta, qué sé yo, como mitología de que, a ver, hay como cierta mitología de que, bueno, el pasado hay que dejarlo atrás y punto, y cerrarlo. Pero lo complejo en nuestra historia de vida es que la integridad psíquica guarda mucha relación no con que las cosas queden atrás solamente, si todo va a ir quedando atrás porque el tiempo va para adelante. El tema es que en términos psíquicos, cómo nosotros logramos integrar, es decir, que parte de mí sea esto, aunque haya quedado atrás. Y cuando algo no queda integrado, que haya quedado en el pasado, no quiere decir que haya perdido ni un ápice de la efectividad y de la eficacia y de la fuerza simbólica y del tono emocional que va a generar y de la incomodidad que va a presentar constantemente para la vida, eso que quedando atrás quedó desintegrado. ¿Se comprende? Es decir, eso que habiendo quedado atrás no está integrado. ¿Cómo uno lo percibe? Y bueno, uno lo percibe así como en la película. Es decir, alguien que menciona, que pone en palabras simplemente la existencia de Manu, de este personaje, y Paul que se desarma, que se desarticula en llanto y que quizás esté llorando lo que no se lloró hace 40 años atrás. Porque el psicoanálisis, si hay algo que es muy potente que nos ayuda a entender, es que algo quede reprimido hace que quede en un plano inconsciente. Pero en el plano inconsciente, la temporalidad, que es una construcción compleja, pero que es una construcción psíquica que hacemos en nuestro plano consciente, es decir, la capacidad de medir el tiempo, hoy, ayer, antes de ayer, mañana, es decir, esa posibilidad racional y consciente de ordenar el tiempo, en el plano de lo inconsciente no existe tal. Entonces, es en el plano de lo inconsciente esa emoción, como es el dolor quizás por un duelo, que no ha sido integrado, que no ha sido translaborado, que no ha sido elaborado, está tan viva, es decir, está, yo te diría, es como que el inconsciente es un presente continuo. ¿Se entiende? Es decir, que en el inconsciente no hay temporalidad, no hay hoy, ayer, mañana. Entonces la eficacia de la emoción inconsciente es justamente que es como si estuviese presente. Entonces vos la tocas así y sale como una cuestión que aunque hayan pasado 20 años, 40 años, ahí está. Esto es muy complejo, pero los otros días, ayer, justamente veía en un programa televisivo que le hacían una pregunta a Cris Morena, que uno de los que estaba ahí, para mi gusto un poco invasivamente, le preguntó de experiencias abusivas
en su vida y la agarró como con la guardia baja. Y ella hizo una reflexión del tipo, muy pocas mujeres de mi generación no vivieron experiencias medias abusivas. Y dijo algo así como, wow, miren, a los 80 creo que dijo que tenía, a los 80 se me pone la piel de gallina por algo que me hicieron acordar de mis 5 años. Entonces digo, ahí uno empieza a ver de qué se trata la fuerza de cosas que han quedado, como quien dice, supuestamente olvidadas o supuestamente en el pasado. Van a permanecer desintegradas hasta que no tengan justamente esa posibilidad de cierta emergencia y de cierta simbolización nueva, aunque haya sido muy antigua. Y eso es lo que está viviendo Paul. Aparece Manu, aparece un hermano, aparece una historia de hace no sé cuántos años, pero en realidad se evidencia que todavía hay en él dolores sentidos, es decir, que todavía generan sentimiento y que todavía no están elaborados, que sería como el concepto técnico. Un concepto técnico que por ahí es medio tonto, digamos. Uno no hay ningún duelo. Piensen ustedes lo que es perder un hermano. No hay ningún duelo que uno lo vaya a superar, entre comillas. De los duelos uno no supera ningún duelo. Uno se transforma con ellos. ¿Se comprende? O sea, uno va a ser otra persona a partir de la pérdida de los enlaces amorosos. Porque el amor nos marca, el amor nos define, el amor nos hace ser quienes somos. Y la pérdida del amor, como es la pérdida en un duelo, con más razón. Y ahí voy a agregar un punto más que es importante, porque vieron que en la película, cuando emerge este tremendo dolor que carga Paul, que los acerca más, por supuesto, a los nietos. Los nietos, digo, siempre uno también se va acercando más y conociendo más a las personas justamente cuando las percibe en su fragilidad, no solamente en su fortaleza. Pero cuando se enuncia ese dolor, la próxima canción que cantan es Forever Young. Forever Young. Bueno, yo no voy a cantar. Van a pasar el video así muy rápido. Pero el Forever Young, digo, no es casual que la hayan elegido en ese momento. No hay duelo más doloroso, no hay duelo más difícil de hacer que el duelo de las personas jóvenes. Es decir, cuando muere una persona joven. Piensen ustedes en una familia, cómo es trágico para un sistema familiar la pérdida de un pequeño, de un niño. Es decir, en cualquier familia la pérdida de un niño es un drama que trastoca toda la economía de la vida familiar, ¿sí? De la vida familiar. Digo la economía libidinal, no estoy hablando de la economía en términos económicos, estoy hablando de la economía libidinal, estoy hablando de cómo una familia, cuando digo economía libidinal, digo cómo una familia queda trastocada en sus posibilidades amorosas cuando se produce una pérdida de una persona joven. ¿Por qué tan dolorosa? Porque los muertos no envejecen. Forever young. Porque los muertos no envejecen. Los muertos nos quedan siempre como congelados en su edad de partida. Eso pasa a cualquier edad, ¿sí? Eso pasa a cualquier edad. Yo perdí a mi mamá cuando mi vieja tenía 72 años. Entonces se queda como cristalizada la persona que uno pierde con la edad con la cual la ha perdido. Y es como un juego difícil el de hacerse, bueno, no, pero a ver si no hubiera fallecido, si cuántos años tendría ahora, cómo sería, uy, no sé qué decir. Es todo un trabajo psíquico muy, muy grande. Piensen ustedes hacerlo con alguien joven. Es decir, si vos perdés un hermano de 20 y vos has sido tu compañero durante 20 años de vida y al momento de casarte, vos pensarías también con quién habría armado una historia amorosa él, o al momento de la llegada de los hijos, uno piensa, uy, sería tío, uy, él que habría tenido, y no sé qué, es decir, es como que esos duelos de las personas jóvenes son muy difíciles de hacer. Piensen en hermanos, piensen en parejas. Son muy difíciles de hacer porque siempre va a haber un espacio para el enigma mucho mayor
que la realidad del conocimiento del otro en profundidad, como por ahí es cuando uno ya realiza un duelo de una persona con la cual se han compartido muchísimos más años, en donde el enigma disminuye mucho, porque ya esas preguntas, uy, ¿cómo hubiera sido su vida? Esas preguntas tienen respuestas, es distinto, ¿sí? Bueno, entonces, en esa escena a mí me encanta, porque digo, siempre aparece muy en claro que más allá de los desencuentros que tienen Irene y Paul, o sus disputas en algunas escenas, es tan intenso el vínculo amoroso que los une, y esta historia en particular, que se nos revelará un poco más adelante con más profundidad, que los une, es muy, muy hermosa. Bueno, esa parte de la película sigue con que van al pueblo a alojarse en la posada de Magalí, con una servicialidad, Adrián. Yo los acompaño, yo los acompaño. Pero con esa misma servicialidad que los lleva a confundirse y pensar que Magalí y Tiago tienen un amorío, cuando en realidad después se revelará que son hermanos, pero que los lleva a que ellos inmediatamente los odien, los detesten. Probablemente él esté pensando que esa Magalí es una prostituta y ella esté pensando que el Tiago es un maldito. Bueno, y otra escena significativa acá, y acá sí ya vamos a otra temática que está presente en la película, es el de la paternidad. Aparece en la brevísima escena en la que aparece el padre de estos chicos, ¿sí? El excluido de todas estas escenas. Pero el padre de estos chicos aparece en una videollamada con su hijo Adrien. Aparece el papá, la verdad que no me acuerdo ni el nombre del personaje. Y por supuesto que esa escena es muy corta y es cargada de reproches amorosos, como es esperable, porque el padre arranca con expresiones del tipo, no están en París. O sea que la sensación del hijo es, no sabe ni dónde estamos. Y no lo sabe hace como 5 días o 6 días o una semana que llevan ahí. O sea que en esa llamada hay mucho de reproche. Y de reproches que probablemente tengan que tengan sus fundamentos. Los reproches amorosos también tienen sus componentes reales, ¿sí? No todos los padres, no todos los progenitores son padres, y cada uno la tarea de la paternidad la ejerce y la vive como puede. Inevitablemente creo que algunas metiditas de pata. Lo que pasa que, bueno, las metidas de pata pueden ser más pequeñas o más grandes. Y me parece que en esta película el espacio que le dan a este padre habla de que quizás sus metidas de pata son un poco más grandes que las de otros personajes, ¿sí? Es decir, su hijo no lo quiere ver. Su hijo le cierra la computadora. Y hasta su hijo, yo creo que este hijo está descubriendo cosas de él que son, bueno, son las que vamos a justo ver ahora en las próximas escenas. Porque en las próximas escenas Adrien es el centro de una charla que tiene con el abuelo. Y es como quien dice, esta es como acá les voy a mostrar las escenas y las pensamos conceptualmente. Pero digo, Adrien tuvo la charla con el papá. Adrien en la próxima escena está yendo con su abuelo a cuidar de los olivos. Van a tener toda una serie de charlas muy significativas para el abuelo. Y va a ser un poco toda una serie de escenas que van a ser toda una serie de escenas en donde, así como hubo un proceso de acercamiento entre Teo y su abuelo, es decir, como esto que yo digo que fue la adopción de Teo con respecto a este abuelo, estas son las escenas en donde él también logran acercarse mutuamente. Y también lo van a hacer a partir de compartir ciertas historias singulares. Hay una escena muy linda
en donde le dice algo este abuelo a este nieto y este nieto sale corriendo y huyendo para terminar después reencontrándose en un abrazo, ¿sí? Ahí. Eh, entonces yo decía, esas escenas tienen mucho que ver con por supuesto, con la cuestión de la parentalidad, es decir, de la paternidad específicamente, no de la parentalidad, sino de la paternidad más exactamente. Porque digo, arrancó con Adrián hablando con el papá eh, y reprochando, pero no solamente reprochando, sino que Adrián ahí empieza a percibir que en su estilo de personalidad es más brava Lea que él. Es más brava la Lea, es más brava, es más enérgica, es más rebelde, es más machona. Vamos a hablarlo ahora en cordobés. La Lea es más machona que él. Y él todavía es, sí, la genitalidad la vive con las chicas, qué sé yo, pero él todavía es como un pichoncito más frágil y más temeroso y más miedoso. Y le falta una cosa como más aguerrida que la tiene más la hermana que él, que son los aspectos justamente de las cuestiones de la feminidad, de la virilidad, de todos los modelos que justamente en la adolescencia uno empieza como a definir y definirse en muchos de esos aspectos que hacen a la identidad y de la integración de aspectos viriles o femeninos, con toda una contradicción, digamos, es decir, porque después vamos a ver que lo complejo de la identidad es que estos aspectos no son tan marcadamente tajantes, esto de lo femenino y lo masculino, sino que mucho de la integridad a lo largo después de la vida es cómo nosotros integramos esos aspectos, ¿sí? Entonces, obviamente que con un abuelo que es como una metáfora de la virilidad, es decir, los hombres no lloran, de nuevo, una virilidad pobremente entendida si efectivamente creyéramos que los hombres no lloran. Hace 2 escenas atrás estábamos viendo que este abuelo efectivamente es un abuelo que llora, ¿sí? La madurez quizás justamente de este abuelo es que está teniendo los dos componentes. Los componentes que tienen más que ver justamente con cierta fortaleza y al mismo tiempo con la integración de la sensibilidad. Y en eso el abuelo está muy bien plantado, ¿sí? Es decir, justamente lo está elaborando en estos momentos de la película, digamos, es decir, está descubriendo que la fortaleza y la sensibilidad tienen que ir de la mano, como quien dice, y en ese sentido está logrando cosas muy significativas para con él y para con sus nietos. La escena por la cual el nieto sale corriendo tiene que ver con esa expresión que él le dice. Es decir, él le dice a su nieto, te das cuenta que en septiembre cuando vuelvas a tu casa vas a tener que ser fuerte porque vas a ser el hombre de la familia. ¡Wow! Se le cae el mundo abajo a Adrián. Es decir, porque si hay algo que está claro es que todavía él, para ser el hombre de la familia, no le da. No le da el pine. No le da. No le da. Y está bueno que no le dé. Y está muy bueno que no le dé. Porque en algún punto sería una de las típicas trampas en las que puede caer un sistema familiar al momento de las separaciones, al momento de los divorcios, a los momentos de ciertas disgregaciones, ¿sí? Porque esa historia singular de amor que ha tenido la madre con el padre y que parece que ha sido muy fructífera y muy fértil en hijos y en cosas que deben haber sido muy bellas en algunos momentos, aunque ahora no no haya llevado a distanciamientos, es una historia singular de sus padres, pero que ojalá no lo entrampen a Adrien en pensar que él tiene que ocupar posiciones distintas a la posición de hijo en la relación con esos padres. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Y bueno, que ojalá que la mamá de Adrien también después pueda reencontrarse amorosamente y eróticamente con otra, con otra pareja, con otra persona. Que no se reduzca tampoco su vida a la maternidad,
Así como también sería una lástima que este padre, que vaya a saber con quién anda, porque dan a entender que ya está con otra mujer por ahí, ojalá que en ese señor su vida tampoco se reduzca a la vida amorosa con una nueva persona, sino que también pueda seguir asumiendo los roles paternales, que pueda ejercerlos sanamente o que pueda continuar ejerciéndolos o que pueda encontrarle la vuelta si es muy careciente sus posibilidades. Pero ahí es donde también por ahí se revela a Paul como con un grado de exigencia excesiva tenés que ser el hombre de la casa. Sale huyendo, sale inhibido, sale desarmado, porque si ser hombre de la casa los hombres no lloran y todo este ejemplo, Adrián está muy muy lejos de esa posibilidad. Afortunadamente la escena creo que termina con hombres llorando. Afortunadamente la escena termina con dos hombres conectándose con sus sensibilidades, que es muy interesante que eso pueda acontecer, porque es muy contracultural en sentido del discurso machista, pero que es una expresión de integridad psíquica muy grande para él y para el nieto. Y ese abrazo que se pueden dar, además, es muy fortalecedor para este nieto. Es muy, muy, muy fortalecedor. Bueno, la siguiente, vamos a seguir avanzando. Las siguientes escenas, esta es la sexta parte. Voy a pasar rápido esas escenas sin... Oh, perdón, quise hacer así, sin mi cara, para poder ver mejor las escenas. Pero las próximas escenas son eh, con el abuelo, o sea, Paul disfrutando de Theo y disfrutando del segundo nieto que ya el vínculo ha progresado, con Lea completamente enamorada, perdidamente enamorada, pero al mismo tiempo con esta confusión de que cree de que Tiago no la quiere y de que tiene un amante y todo lo demás, entonces está como muy enojada, pero eso se resuelve muy rápidamente. Esto que yo les decía, estas escenas de la corrida de toros son todas las escenas que simbolizan lo que es la virilidad, la fuerza, el riesgo, el asumirse valiente. Bueno, ahí aparece el enojo con Teo, pero al mismo tiempo, perdón, con Tiago, pero al mismo tiempo el descubrir que Tiago no es, era con su hermano, entonces bueno, ahí va a venir la reconciliación, pero después viene sí una escena significativa, que es la escena de el accidente que tienen cuando van volviendo hacia el hogar, porque, y básicamente porque está pasadito de copas el amigo Paul, y ligado a la paternidad, lo que habíamos dicho, el, bueno, como Theo extraña profundamente a su padre, lo extraña a su padre y los demás van cumpliendo el rol de... Voy a volver a esa escena. El rol de acompañarlo un poquito. Chum. Bueno, ¿por qué me vuelvo un poco a esa escena? Digo, en esa escena pasa algo muy interesante. Paul ha tomado de más. No puede conducir en línea recta. Se salen del camino, afortunadamente, sin mayores consecuencias que el susto del acto. Digo afortunadamente porque así como no pasó a mayores, podría haber sido el caso de que pasara a mayores. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Esperen que la voy a buscar para no errarla. Pero en esa frase, Irene lo mira a los ojos. Una mirada. Cuando cruzan las miradas en esa escena, la mirada de Paul es una mirada culpógena, claramente. Es una mirada culpógena.
Y lo que Irene le dice es: no soy el único testigo ahora. No puedes defraudarlos. ¡Ton! Bueno, digo, obviamente que el alcoholismo no es, nuevamente, el alcoholismo no es algo que uno escoja y es un síntoma, evidentemente, es un síntoma, es un comportamiento ligado a una distonía, de un componente distónico de la vida psíquica que se denomina la compulsión. ¿Sí? O sea, la compulsión, los ciertos comportamientos que son compulsivos son aquellos en los cuales en realidad se nos muestra nuestra fragilidad en términos de nuestra voluntad para poder conducir la vida hacia ciertos destinos, sino que lo compulsivo es justamente lo que se nos impone en nuestra vida psíquica y que nosotros no podemos manejar a gusto. ¿Por qué? Porque en realidad es como que lo compulsivo nos gobierna a nosotros. Esos son los aspectos distónicos de nuestro personaje Paul. Si Paul es un personaje que en algunos aspectos tiene comportamientos que son compulsivos. Irene los conoce, como en toda historia de amor, nos conocemos nuestras fragilidades, nuestros puntos fuertes, que por ahí son los que motivan a que los vínculos perduren, pero también nos conocemos en nuestras fragilidades y en nuestras humanidades y en nuestras miserias. Ella los sostiene como puede, pero ahora está pasando algo que es interesante, que si por su mujer no ha podido enfrentar estas fragilidades, ahora tal vez la vida lo está enfrentando al desafío de quizás empezar a enfrentarlos por otros nuevos objetos de amor que son sus nietos. Entonces creo que Irene fue muy perspicaz y muy pilla de hacerle ver que su vida se estaban ampliando. Porque han sido 17 años en donde defensivamente, digo, no he estado cerca de la hija o todo ha estado mediado por Irene, pero ahora su vida se está ampliando en términos amorosos. Y como toda ampliación y como toda historia de amor, esto también viene con otras responsabilidades. Entonces su vida se está ampliando y ahora se amplió al punto tal de que él se está transformando también en un ejemplo para sus nietos. De muchas cosas muy valiosas, pero también se está transformando en un ejemplo de cosas de las cuales Irene se avergüenza. Pero vieron cuando uno dice a veces una expresión de me da vergüenza ajena. Hay cosas que a veces uno tiene la sensación de me da vergüenza ajena ser parte de tal cosa. Bueno, ahora Irene también, digo, le está dando vergüenza ajena ser la señora de él ante la mirada de los nietos. Se lo aguantó tal vez ante la mirada del pueblo y qué sé yo, pero ahora le está dando cosas también ser vergüenza ajena ante la mirada de los nietos ser la mujer de Paul. En la dimensión que ya lo están conociendo a este abuelo. Y se lo hace saber y creo que va a tener un efecto muy, muy positivo, por supuesto, en la película, ¿sí? Bueno, en las próximas escenas aparece la cuestión de, digamos, esto, de cómo Theo está siendo muy protegido por el hermano, pero Theo evidentemente extraña a su padre. Y en esa próxima escena aparece la noticia. Digo, porque nuestro personaje de Paul tiene esa, ¿vieron? Siempre hay como ese juego, es decir, nos lo muestran frágil, nos lo muestran fuerte, nos lo muestran fallando, nos lo muestran logrando, y es una buena metáfora un poco de lo que es la vida. Pero ahí está llegando la noticia de que él ha ganado un premio muy importante, un premio muy significativo, eh, que es este premio que les dan a la cuestión de los olivos, ¿sí? Por el cultivo de los olivos. Bueno, como han pasado, ¿cuánto? Más de 30 minutos, voy a hacer un corte acá y vamos a retomar desde este punto de la premiación. Chum.